Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos esta noche de domingo. Espero estén disfrutando su fin de semana, un fin de semana pues frío, pero pues así es esto de las fiestas decembrinas, no se puede todo a la vez, no todo es felicidad a veces. Bueno, pero con el frío te lo puedes moderar con una buena chamarra, un ponche, ¿no? Sobre todo el ponche. Claro. No hay... Bueno, pues espero estén disfrutando este fin de semana. Hoy hablaremos de varios temas porque haremos un recuento, el segundo recuento de los 6 meses, de los segundos 6 meses que marcaron justamente de alguna manera u otra en términos internacionales o nacionales a nuestro país. Claro. Por lo tanto, empezaremos a hablar sobre la reforma educativa, después haremos un recuento de los temas internacionales que tuvieron cierta involucramiento en nuestra vida nacional, como el Brexit, como la paz en Colombia, España, ¿no? Que estuvo varios meses sin gobierno desde diciembre del año pasado. Finalmente lograron lograr un acuerdo y finalmente analizaremos el triunfo de Donald Trump, las elecciones de los Estados Unidos y qué fue lo que sucedió. Pero antes, permítame presentar a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, un placer. Hola, Omar, buenas gracias. Noches. Javier Oliva. Omar, gracias por la invitación. El honor es mío y por supuesto Pepe Ureña. Buenas noches. Buenas noches. Ponemos sobre la mesa el modelo educativo, un modelo que ha ido cobrando fuerza, no es nuevo, pero se ha ido avanzando. Hubo un primer año en el cual hubo muchas manifestaciones, grupos opositores bloqueando carreteras, haciendo desmanes en varios estados del país. Finalmente ha logrado avanzar la reforma educativa. ¿Cuál es el análisis que haces, Luis Carlos Ugalde, al respecto? Que es la reforma más importante, como hemos platicado en estos momentos, en este programa varias veces, que dentro de 25 o 30 años veremos si ha hecho una diferencia en el consumidor final, que son los niños, antes de eso en los intermediarios, que son los maestros, que como ser una reforma que plantea una modificación no solo de la educación, sino de un método de promoción y de avance social en este país, que es tratar de instaurar en la población o en ciertos segmentos la idea de que se deba avanzar profesionalmente en la vida a través del mérito y el esfuerzo y no a través de las asignaciones o de las redes sindicales. Es un cambio profundo y buena parte de la sociedad mexicana está acostumbrada arriba y abajo y en medio a agarrarse de una clientela, de un liderazgo, de un negocio, y esto genera mucho temor, es mucha incertidumbre. Entonces, por eso es que hemos visto tantos bloqueos, tantos rechazos, quizá hemos visto violencia. Entonces, camina con un gobierno que ha sido más o menos eficaz en hacerlo, que muchos cuestionan si el gobierno ha sido suficientemente legítimo para hacer esto. Yo la verdad creo que una reforma educativa de esta magnitud requiere un gobierno que se dedique a eso a tiempo completo, pero estos gobiernos tienen muchas cosas que hacer, muchos fuegos que apagar, entonces este ha sido un tema de tal forma que yo diría que se ha avanzado, pero yo sí creo que en 2016 ha habido algunas cosas que no sabemos que ocurrieron. Claramente lo que ocurrió hace unos meses en materia de que se recontrataron algunos maestros que ya habían sido despedidos, por ejemplo, y se hizo porque si no se hacía eso, estallaba la pradera probablemente, se incendiaba. Esos son pasos para atrás. Claro. Luis Carlos Ugalde, Javier decía, la reforma más importante de las reformas que se han venido estableciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda, porque además yo mismo como profesor universitario y en varias mesas en las que hemos participado tratando este asunto de la reforma educativa, los profesores estamos siempre acostumbrados, forma parte de nuestra superación profesional, las evaluaciones, que era el punto principal de resistencia. 2016 sin duda me parece que es el año de la consolidación de su instrumentación, ¿no? Los procesos evaluatorios de mis colegas de educación primaria y secundaria pues ha sido el primer paso. Y ahora está el tema de la reestructuración de los contenidos de materia y de las asignaturas mismas, ¿no? Entonces, esta reforma que va en estas dos velocidades, ¿no? Por un lado, la que podríamos llamar la reforma de las condiciones contractuales, ¿no? de los profesores y de sus directivos, porque ahora, por ejemplo, es bien interesante que yo tengo un familiar que concursó para la dirección de la escuela donde estaba como maestro y ganó, ¿no? Entonces, no solamente es la plaza como profesor, sino también como parte de la administración, claro, ¿no?
Y por el otro, el que comentaba estos cambios de contenidos a las materias de la actualización, que es fundamental, ¿no? Es decir, qué asignaturas van a impartirse, cómo se van a denominar y cuál va a ser la materia interna, lo que vamos a enseñar los profesores, en este caso los colegas de primaria y de secundaria. Entonces, creo que el 2017 se va a caracterizar por esta discusión pedagógica, ¿no? De las condiciones en las cuales se va a instrumentar en el aula, ¿no? Ya con profesores, con cierto nivel de estabilidad. La escuela al centro, ¿no? Sí, ya con un nivel de estabilidad importante, y ahora vienen los contenidos de materia para preparar a las generaciones de educandos para que tengan una mejor inserción en el mercado laboral. Sí. Recordarás, Javier, hace un año hablábamos de la reforma educativa y mencionábamos que estaba creciendo mucho la animadversión de la CENTE. Lamentablemente fue cierto, pero qué bueno que ahora todos están en el aula. Ese es yo creo que un gran logro. Se desató la evaluación de la parte laboral, de la parte académica. Es un siguiente paso que se está dando. Se está regionalizando la educación para atender los reclamos sociales y las necesidades de cada zona del país. En ese sentido, va muy bien, ojalá así siga y que no sea como cíclicamente pasa con los maestros. Cuando viene la revisión cuando viene la revisión salarial, entonces nuevamente se agita y esto regresa al conflicto. La parte que más se cuidaba antes era Oaxaca, que se volteaba a ver era Oaxaca. Ahora está Chiapas como problema mayor. Michoacán. Y Michoacán menos, fíjate, pero sí también, ¿no? Pero en Chiapas esa mezcla rara que hay de gremios, grupos, inclusive hasta los supuestos guerrilleros, todo eso ha generado un conflicto mucho mayor y muy violento, y todavía están las alertas sobre Chiapas en ese sentido. Llegó José Murat y Pacífico, ahora regresa Alejandro, ojalá aquella experiencia sirva, pero para bien, y que reencauce muy bien la educación. Existe la percepción en esta mesa de que, bueno, la reforma en efecto ha ido avanzando, pero entramos al 2017. ¿Y cuál es? Porque hay muchos aspectos que abarcan la reforma educativa, que fue instaurarlo en la Constitución, estos cambios, y ahorita estamos en la aplicación, que es justamente la entrada del modelo educativo, que pareciera que es similar, pero sí es sustancial en cuanto a los términos reforma y modelo educativo. Ahorita estamos en el modelo educativo, que es la aplicación justamente. La intención fundamental del gobierno es eso, poner la escuela al centro y que a partir de eso alumno, padres de familia, comunidad, maestros se integren, ¿no? Y que incluso la Secretaría de Educación Pública funcione como un elemento también que lleve a cabo todos estos cambios. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que deberían de priorizar? Si nos comparamos también con otros modelos educativos mundiales, sabemos que en Asia son de las principales vanguardias. ¿Qué deberían de instaurar a partir de ahora? ¿Dónde deberían de poner énfasis dentro de este modelo educativo? Sin duda alguna, el énfasis en las escuelas de tiempo completo. Yo creo que esas son claves, sobre todo con la problemática que tenemos, que muchas madres de familia o son familias monoparentales o ellas mismas tienen que trabajar. Luego, sus condiciones laborales son reducidas, me refiero a su salario respecto de los hombres, porque o tienen permisos especiales para salir antes de la hora convenida o requieren un tratamiento especial por tener que pasar por los hijos a la escuela, ¿no? Entonces, principalmente, además de que la infraestructura de las escuelas, las bibliotecas, las canchas, ¿no? Los mismos salones pueden utilizarse en actividades extraescolares dentro del mismo troncal de la reforma educativa. Y yo creo que habría que hacer mucho énfasis en las escuelas de tiempo completo. Me parece que son no solamente la escuela como el centro de la reforma educativa, sino la escuela como centro comunitario, ¿no? Un centro articulador de pequeños sistemas sociales, ¿no? que le permitan, ¿sí? Sobre este tema importantísimo, a mí me parece que es clave. Sobre este tema que dice Javier, a mí hay otro tema que no se ha contemplado y que me parecería crucial. Si hay un espacio donde yo creo que debe estimularse la participación ciudadana cívica es en la escuela. No hay gente más interesada en el beneficio de los hijos que los papás. Y sin embargo, según me dicen, los papás en México participan mucho en el entorno de la escuela, de las instalaciones, de evaluar a los maestros, de estar ahí.
Ahora que se anunció hace año y medio este programa de inversión en infraestructura escolar, los 50,000 millones de pesos que anunció el secretario de Educación, yo pensaba, si alguien tiene que estar haciendo observación de que se esté pintando bien, de que se construya el bebedero, de que se instale la red inalámbrica, pues son los papás. Y este país se vería enormemente beneficiado si se construye comunidad alrededor de que los papás se involucren en la administración y supervisión escolar. Correcto. Sí, eso pasaba en los 60, 70, recordarán, ese era la escuela era todavía no, por eso no te enteraste. Yo no. No, pero la escuela era el centro social de una comunidad. Y también inclusive para efectos de desastre, cuando hay inundaciones, lluvias, temblores, la escuela es a donde acuden. Yo creo que podría recuperarse mucho ese sentido social en los próximos años. ¿Sí? E involucrar mucho más también, como dicen ustedes muy bien, involucrar más a los padres de familia en la educación. Sí, así, yo me acuerdo, yo estudié en la Guillermo Bonilla, que está en la Agrícola Oriental, en mi escuela primaria, y tenía mucho este papel, incluso la cooperativa, que no sé si siga funcionando, ¿no? Que era una tienda en donde era de autoadministración y era bastante exitoso, sí, muy, muy eficiente. Pues sí, ahí están sobre la mesa un tema que ha sido parte fundamental en la vértebra de la opinión y el análisis durante este año. Concluimos de manera positiva, al menos con este tema. Cerramos bien el año, ojalá que el próximo se contemplen estas posibilidades, estas posiciones. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos a analizar temas internacionales de este 2016. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a revisar desde qué perspectiva el Brexit, que fue pues la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la paz en Colombia, que después de un segundo intento, pues finalmente se impuso en el Congreso esta firma de paz definitiva en Colombia apenas en el mes de noviembre, y lo sucedido en España, un país muy cercano también a México. Desde el 20 de diciembre del 2015 se celebraron las primeras elecciones, posteriormente a mediados de este año las segundas elecciones. Hubo mucha división política entre los distintos partidos políticos, principalmente el Partido Popular, el PSOE, Podemos, Ciudadanos. Dos nuevos partidos, se rompe el bipartidismo, dos nuevos partidos surgen, uno de izquierda, de este pues cúmulo de líderes académicos, pero incluso formados en la izquierda bolivariana. En fin, ¿cómo podemos poner sobre la mesa estos acontecimientos internacionales y que impactan en nuestro país, de alguna manera o de otra? Sí, por supuesto. Bueno, el Brexit, que se realiza el 23 de junio en el Reino Unido, en donde los pronósticos era que permanecería el Reino Unido, y hay que recordarle a nuestro auditorio que la propuesta de la salida del Reino Unido viene de la campaña electoral a lo que ha sido hasta ahora el peor primer ministro que ha tenido el Reino Unido, no dicho por mí, sino por los estudios. Él buscando atraerse el voto conservador, porque en las encuestas precisamente iba muy pegado con David Miliband, que era el candidato a primer ministro del Partido Laborista. Entonces, para atraerse un voto más conservador, lanza este compromiso que nadie se lo había pedido, ¿eh? Sí. Nadie se lo había pedido. Entonces, lanza y luego es de estos políticos que se creen tan inteligentes que pueden manipular a la población permanentemente. Es un rotundo fracaso. Pero gana las elecciones. Gana las elecciones, pero pierde algo todavía más importante. Incluso renunció a su escaño en la Cámara de los Comunes, ¿no? Entonces, este resultado pues ha tenido tremendos efectos. Yo pienso que los más negativos son los que repercuten en las relaciones interpersonales, porque florecieron. Al otro día comenzaron a haber manifestaciones de agresión, sobre todo a los musulmanes, ¿no? Escupitajos, empujones en el metro, pintas en negocios de este tipo de estas personas. Y sí ha dejado un mal ánimo. ¿Quién pierde más, la Unión Europea o Gran Bretaña? Desde luego Gran Bretaña. Incluso el gobierno de Theresa May, que es quien sustituye al primer ministro, como primer ministro de Camerún, han argumentado que incluso están revisando a la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto justo por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, sí lo van a pasar mal. O sea, no son efectos. No hay en el contrapeso algo positivo que anule o que neutralice los efectos negativos.
hasta el momento. Luis Carlos Ugalde, ¿cuál de estos temas te ha generado mayor impacto en lo que va del año? Y sobre todo, pues las democracias creo que están generando muchas críticas, ¿no? Lo que pasó en Colombia con el proceso de paz. El referéndum finalmente es un proceso democrático, ¿no? Pero no surge el efecto deseado. Lo que vimos en España igualmente, ¿no? Este sistema parlamentario, monárquico parlamentario, que tampoco da certidumbre al momento de desarrollar una elección. Y bueno, no se diga lo que pasó en Estados Unidos, que ya lo analizaremos más adelante. Bueno, primero yo creo que la democracia está funcionando. Muchos dicen que no está funcionando porque no da el resultado deseado que tú comentas. Depende cuál es el resultado deseado. Cada quien tiene su resultado deseado, pero en términos de resultado deseado para la mayoría de la gente, pues ha funcionado. Claro. Entonces la democracia está funcionando. Que a muchos no nos gusten los resultados porque pensamos que a la larga eso va a ser menos benéfico es otra discusión. Pero me parece que es muy... que haya una insurrección política en Estados Unidos de segmentos de la población y que ganen, pues es bastante positivo en un sentido. A mí me parece muy negativo que alguien gane con mentiras. Claro. Y eso es otra pregunta, porque en la democracia puedes tú ganar con mentiras. Y no tiene que ver con la democracia, bueno, tiene que ver un poco con la democracia, pero tiene que ver con la globalización, con las tecnologías de la información. En otro programa platicamos el impacto de Facebook en la elección de Estados Unidos. ¿Es culpa de Facebook permitir que se posteen o se publiquen historias o distorsiones de la realidad? Pues no, pues esa es una red social. Claro, claro. Entonces, más bien la discusión es el impacto de la globalización sobre la veracidad del discurso público, de las conversaciones públicas, del tema de que las tecnologías de la información te están polarizando a la sociedad porque el diálogo está disminuyendo. Tú cuando entras a Facebook te haces amigo de tus amigos, de quienes piensan como tú. Entonces, en lugar de generar un contraste de ideas, generas un patrón de conversación con los que ya piensan como tú. Autorreferencial. Autorreferencial, simplemente fortaleces tus estereotipos y Twitter es lo mismo. Entonces, esa es la discusión. A mí me parece que en el caso de Estados Unidos yo cuestiono muchas de las reglas electorales, pero bajo esas reglas la mayoría habló. En el Brexit es lo mismo. Ahí también hubo manipulación de las cifras, distorsión de la realidad, alerta de los miedos de la gente, y me parece que es eso. En el caso de España, me parece que la democracia funcionó porque estuvieron 8 meses o 9 meses sin gobierno formal y la estabilidad se mantuvo. Hubo una reflexión muy amplia en todo el electorado de qué se quería, una segunda votación y volvieron a ratificar al Partido Popular como la principal fuerza, no la absoluta, pero la principal. Hubo un proceso de negociación, el primer ministro, el presidente del gobierno español tuvo que negociar su plataforma de gobierno. Los presupuestos. Los presupuestos. A mí me parece que la democracia funcionó. ¿No debilita a las sociedades este tipo de ejercicios democráticos? Ok, funcionan. Pero al mismo tiempo la sociedad dictamina una decisión fuera fuera Gran Bretaña de la Unión Europea. Yo le preguntaría a Javier, la población en Londres, donde tú vives actualmente, bueno, Londres es una isla de élites, pero ¿la población en Gran Bretaña está contenta después del Brexit? Lo que pasa es que... Está diciendo elitista, porque estoy... No, por eso me fui para allá, justamente. No, pero Londres, en particular, o las grandes ciudades inglesas, ahí el voto por permanecer arrasó. Y lo interesante es que, por ejemplo, en Londres, el alcalde, que es hijo de pakistaníes, Sadiq Khan, ha lanzado una campaña muy intensa, se puede ver en las estaciones del metro, en los parabuses, etcétera, donde señala, Londres está en Europa, ¿no? Y él sí arrasó en las elecciones en Londres contra el candidato conservador. Ganó como por el 12%, fue una paliza horrible, ¿no? Entonces, en Londres se ha visto claramente que hay si no un rechazo, por lo menos no están tan identificados con el Brexit. De hecho, las negociaciones formales todavía ni siquiera comienzan, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy complicado, y yo lo creo que tú apuntas, Omar, para relacionarlo con la pregunta de Luis Carlos. Sí creo que el hecho de que una decisión sea democrática no quiere decir que sea la mejor, ¿no? Porque esto es una retórica demagógica de que, bueno, lo que dicte el pueblo ya es. No. Hay decisiones democráticas equivocadas, ¿no? Claro. Como a mí me parece que pues, sí serán muy soberanos, pero las elecciones de Estados Unidos fue claramente un error.
que cómo comienza a vulnerar a la sociedad en la convivencia cotidiana, ¿no? Los casos de racismo, de xenofobia, incluso la forma en la que comienzan a dirigirse. Yo estoy muy alarmado, y digo, ya vamos a tratar el tema de México y Estados Unidos, pero estoy muy alarmado por la forma en la que México está incluido en la agenda de Donald Trump. Es el tema número 1 de su agenda. No hay día que no se refiera a nuestro país de manera peyorativa e insultante, ¿no? Entonces, ese es... Vamos a ver, porque además nuestra población allá es importante. No estoy hablando que se identifiquen con México, pero sí como raza. Claro, que ese es el problema justamente, que estamos en la agenda, pero desde una perspectiva pues negativa. Es que Trump no tiene ideas, tiene enemigos, ¿eh? Ahí está el detalle. Vistos todos los casos, ¿no les parece que estamos ante un reflujo social, en términos generales? De la izquierda en Sudamérica ya pasó a la derecha, es el caso de Brexit, al amparo del nacionalismo, la polarización, la xenofobia, una serie de cosas que está pasando en gran parte del mundo esto. Sí, yo creo que sí, lo estás viendo, que además hay una suerte de renuncia a las ideas, por eso digo lo de Trump, o sea, hay una renuncia a la argumentación, ¿no? Y entonces la difamación, el insulto, la amenaza sustituye, pues, en México lo vimos, cuántos candidatos al gobierno del Estado basaron sus plataformas, si se les puede llamar así, que iban a meter a la cárcel al gobernador en funciones. Ningún gobernador ni ningún presidente, salvo que sea un dictador, puede meter a la cárcel a nadie porque quiere, ¿no? Tienes que decir, va a haber un proceso judicial y entonces veremos. Pero eso de yo te voy a meter a la cárcel, pues eso pasa en las tiranías, ¿no? No hubo propuestas y ahora no saben qué hacer con los estados. Ahí los tenemos haciendo fila ante Hacienda, en Los Pinos, en Gobernación, pidiendo apoyo de todo tipo. Desde para seguridad pública, de dinero para desarrollarse y en Los Pinos apoyo político para sobrevivir. Lo que sí veo es un empobrecimiento en la calidad del debate. Totalmente. En general, el debate político. Creo que estamos poniendo el dedo sobre la llaga en cuanto a que si estos modelos democráticos, que según Luis Carlos Ugalde sí funcionan, pero están siendo consecuentes con las necesidades de una sociedad. Esa es otra pregunta, pero como dice Javier, las democracias no fueron creadas para tomar buenas decisiones. Las democracias fueron creadas para que la gente hable y se generan contrapesos para que el daño sea máximo. Es decir, por ejemplo, una vez que te equivocaste, que tampoco pueda ser desastroso. Claro, pero ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, del sistema electoral en Estados Unidos, en el cual le da 2 millones de votos más a Es anacrónico, porque fue un sistema que se creó ¿Pero eso es democracia? Hace 200. Es un sistema rezagado. ¿Funcional? Que ha privilegiado la estabilidad versus la adaptación, y lo ha privilegiado porque consideran que los padres fundadores eran santos y devotos y entonces tienen una gran visión que debe prevalecer 200 años después. Yo creo que requiere un ajuste, pero es muy complicado enmendar la Constitución y modificar el colegio electoral, va a llevar tiempo. Yo creo que es indispensable, sin duda. El Senado de Estados Unidos se inventó para proteger los intereses de los latifundistas. Ese era su sentido, para protegerse de las decisiones de la Asamblea y de la Cámara de Representantes. Igual que el colegio electoral. Y se mantienen como representantes de los grupos de poder, los grupos económicos. Son, claro, por supuesto. También los lobbies, todos esos otros poderes fácticos que justamente sustentan las instituciones de Estados Unidos y de cualquier país. Así es. En ese sentido, a veces también sucede que los intereses políticos secuestran a las instituciones democráticas. Un poco lo que pasó en el mismo Colombia. El próximo año, en 2018, hay elecciones presidenciales y la oposición se aferra a hacer campaña contra el no en el referéndum, y se da una situación fundamental que sucede en las elecciones, la abstención, y eso genera también obviamente la poca participación, y gana otra apuesta del presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, apuesta a algo parecido a lo de David Cameron y pierde. ¿No? Porque entonces vienen los grupos políticos a hacer campaña o a utilizar este tipo de circunstancias. Sí, lo que pasa es que conociendo más o menos a detalle el caso colombiano, primero se ha magnificado, no es un proceso de pacificación, porque tienes todavía otra guerrilla activa que es el Ejército de Liberación Nacional. Así es. Eso es lo primero. Y lo segundo, el tema fundamental es el perdón de las víctimas. Es decir, la posición de aquellas familias que se vieron afectadas de manera mortal por la pérdida de algunos seres queridos fue lo que gravitó fundamentalmente en el rechazo al inicio de las negociaciones formales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, sí,
sí es en parte esto que tú bien señalas, pero también está la reacción de las víctimas. ¿Cómo se van a resarcir el daño? Porque además no quieren que lo resarce el gobierno, sino que sean los guerrilleros. Los guerrilleros son los que tienen que estar procesados, sancionados y en su caso y va a suceder, ¿no?, todo lo contrario, van a jugar en el tablero político y van a poder ser elegidos. Sí, pero es un problema, el de Colombia es un problema sumamente complicado, sí, sin duda, sumamente complicado, porque una guerrilla pues muy violenta, ¿no? ¿Cómo hace la mudanza a ser una fuerza política sin que a los dirigentes sean sometidos por la ley? Para mí ese es el tema. El punto clave. En ese sentido, España es otro de los sucesos que, bueno, han mantenido abierta la incertidumbre política de un país que tiene problemas en materia de desempleo o de empleo, que tiene problemas de endeudamiento. Son de los países que crecen poco en Europa, junto con Grecia principalmente. Portugal ha salido de este bache, pero es un motor que genera, por ejemplo, grandes relaciones con América Latina. Por supuesto. Omar, yo quiero hacer un análisis más global. Yo quiero hacer un argumento alternativo, porque da la impresión de lo que estamos platicando y del tono de voz que usamos de que el mundo se está desmoronando. Yo simplemente quiero reflexionar de que nunca el planeta había sido más pacífico que lo que es ahora en los últimos siglos. Nunca antes había tanta gente dejado de ser pobre como en los últimos 25 años. Nunca antes muchos países habían tenido más bienestar. Entonces, quiero decir que estas cosas que estamos viviendo van aparejadas de un mundo menos violento y de un mundo con más bienestar. Y lo apunto nada más para decir que a nivel macro es un mejor planeta que antes, aunque estos casos nos despiertan mucha preocupación, obviamente. Yo no estaría de acuerdo, porque tenemos el tema del cambio climático, por ejemplo, sus efectos. Nunca había habido más conflictos armados en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Perdón, pero a nivel, si tú mides la violencia por número de homicidios en la historia de la humanidad, nunca, o sea, estamos en una etapa comparativa históricamente en donde puede haber muchas guerras, pero el número de gente que muere anualmente por violencia es mucho menor hoy que lo que era hace 30 años, hace 60, hace 90. Estaría de acuerdo, por ejemplo, en el tema del avance de la tecnología para la salud, ¿no? Porque se ha avanzado mucho en política de equidad de género. Yo creo que la expectativa de vida es mucho mayor. Ahí sí estaría de acuerdo con él. Pero sí hay estos indicadores de la calidad de vida, digamos así, pues claro que hay avances muy importantes, ¿no? Hay otros factores como el terrorismo y la migración, que creo que la migración no se ha visto algo parecido desde la Segunda Guerra Mundial. Hay retrocesos o avances. La crisis humanitaria que está viviendo. Por la violencia de Siria, sobre todo. En esa parte del mundo es verdaderamente catastrófico. Perdón, nada más. Yo lo que quiero es... tenemos una... los optimistas. Claro, es fin de año. Hay una tendencia natural, sobre todo en este tipo de mesas, para detectar los problemas. Es obvio y qué bueno que así sea, porque son alertas para evitar que... Pero también es necesario poner en balance, porque hay cosas que globalmente han sido buenas en un ciclo de los últimos 50 años. A eso me refiero. Finalmente, pues estamos despidiendo no solo el programa, sino también el año, pero antes me gustaría cerrar contigo y tu conclusión. No, pues que ojalá tengamos un mundo más de esperanza, como dice Luis Carlos. Ojalá. Son pesimistas ustedes. No, que te digo, Son los ojalá temas que trabajemos estamos para analizando, eso. claro. Esa sería la parte. Ojalá hay cosas individuales que llevan a estos conflictos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, yo veo muy focalizado en Uribe, en Álvaro Uribe, el expresidente, el conflicto. ¿Por qué? Por su pleito con Juan Manuel Santos. Da la impresión de que es solamente un asunto visceral. Pues, ojalá por Colombia avanzaran mucho mejor en la paz. Sí, sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias. Temas relevantes. Yo creo que el próximo año estaremos diseminando varios de ellos. Obviamente Estados Unidos estará en la mesa de debate, en mesa cuadrada, seguramente durante varias semanas. En enero es la toma de votos. Muchísimas gracias, que pasen un excelentes fiestas, excelente cierre de año. Me gusta tu optimismo y cerraremos con eso. Bienvenido. Gracias a todos. Gracias a ustedes por Feliz acompañarnos. año. Feliz año. Felicidades. Nos vemos a la próxima.